Tranqui. Ahí está. El juicio por jurados, la competencia del juicio por jurados, data de 1853 de nuestra Constitución Nacional en 3 artículos. El juicio por jurados es una forma, si se quiere, ¿sí?, en donde se puede juzgar a una persona con la participación del pueblo, ¿sí?, porque al pueblo se le ha delegado la famosa soberanía. Tardamos añares, más de 100 años, en cumplir con la manda constitucional. Ven el power, ¿no? Perdón, ¿sí? Cumplir con la manda constitucional, con las 3 mandas constitucionales, que casualmente están bien repartidas, una en la parte de derechos, deberes y garantías, otra en la parte de las atribuciones del Congreso, y otras en la parte de las atribuciones del Poder Judicial, lo cual no es casual. La provincia pionera fue Córdoba en 2004, que legisla lo que es el juicio por jurados. Legisla un juicio por jurados diferente al nuestro, es un juicio por jurados de tipo escabinado. Después ustedes, el que quiera ampliar, lo puede ampliar. El escabinado está compuesto por legos, es decir, gente que no conoce de derecho, y por funcionarios judiciales, jueces que sí conocen de derecho. El nuestro es totalmente, digamos, cubierto, si se quiere, o los jurados son personas legos, ¿sí?, que no conocen de derecho en profundidad, y que serán sorteadas de manera particular. Hay todo un procedimiento que vamos a ir viendo. Al juicio por jurados, a mí, cuando se me da la oportunidad de darlo, me gusta analizarlo desde 2 puntos de vista. El juicio por jurados como una garantía, y el juicio por jurados como el procedimiento. Es decir, lo que dice el codiguito, ¿sí?, que tenganlo a mano para dentro de un ratito. Pero primero, ¿por qué hablar de garantía? Bueno, primero y principal, por esto que les digo, es un mandato constitucional. Vamos a ampliar esto. Les decía, 3 artículos de la Constitución que datan de 1853, tardamos, la provincia de Buenos Aires, unos 160 años en dictar la ley de juicios por jurados, y al día de hoy son solamente 8 las provincias que tienen legislado el juicio por jurados. Hay un proyecto de ley nacional de juicios por jurados, debería estar, no existe. Cava está en busca de que se logre el dictado de la ley de juicios por jurados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todavía, digamos que es un intento frustrado. De hecho, hace 1 hora, 2 horas atrás hubo un Zoom interesante que estaba Alperín y Harfuch, un hombre que dedicó su tesis entera a juicio por jurado, es excelente, es brillante, se los recomiendo para que le guste, que hablaban de esto, ¿no? De que cómo demostramos el atraso en poner en vigencia las leyes que la manda constitucional, que la Constitución Nacional nos pide. O sea, Buenos Aires dicta la ley de juicio por jurados en 2014, y después la siguen, bueno, Neuquén, no, Neuquén fue antes, en 2011, si mal no recuerdo. Después la siguen Neuquén, Chaco, Mendoza, pero no tenemos ni siquiera ley nacional de juicios por jurados. Bueno, les decía, es un mandato constitucional. La tenemos en el artículo 24, en la parte de derechos, deberes y garantías, en el artículo 75, inciso 12, en la parte de poder legislativo, de atribuciones del Congreso, y en la parte de poder judicial, el artículo 118, atribuciones del Poder Judicial. ¿Alguno los quiere leer? Yo leo, si querés. Dale. El 24 primero. Sí. Dice: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Bien, claro, ¿no? Establecimiento de juicio por jurados. Seguimos, 75, inciso 12. Establece: dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, de trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones,
y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Todavía se lo debemos al 75 inciso 11, porque venimos atrasadísimos. 118, por favor. Establece: todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiese cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. Bueno, más clara imposible nuestra Constitución Nacional. Ignoro por qué el Poder Legislativo no ha hecho caso a la manda constitucional, pero bueno, lo importante es que dentro de todo algunas provincias tienen, ¿sí?, la ley de juicio por jurados y se están realizando juicios por jurados. Bien, vamos a la siguiente filmina. Para entender la competencia del juicio por jurados tienen que entender, y me adelanto un poquito, ¿sí?, esto lo vamos a volver a ver, tienen que entender cómo es la competencia que establece nuestro Código Procesal Penal en cuanto a los diferentes delitos y qué órgano jurisdiccional va a entender de acuerdo a cada uno de ellos. Bien. Especialmente, ¿qué? Perdón, ¿puedo agregar una cosita? Sí, sí. De los 3 artículos que les marcaba Cande recién de la Constitución Nacional, ¿qué diferencia notan entre el 24, el 75 y el 118? ¿Hay algo que agregue el 118 que los otros no digan? Y por un lado dice que las provincias deberán como determinar el juicio por jurado, digamos, como reglamentarlo, por así decir, y por otro lado establece para delitos por fuera de la nación, o sea, por fuera de la jurisdicción nacional. Ok, ¿el 118 cómo arrancaba, Ezequiel? Ya te digo. Dice, todos los juicios criminales ordinarios. Bien, listo, cortá ahí. ¿Los otros 2 artículos dicen lo mismo que este 118? ¿Qué les parece? No, como que es más generalizado. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que la regla para el constituyente es que los juicios por jurado son para el proceso penal? ¿O los podríamos extender a toda clase de procesos? No, a toda había clase de dicho- procesos. A toda clase de procesos. Sí. ¿No habían dicho que había un intento de empezar a Lo implementarlo en civil. el proceso civil? Exacto, eso quería remarcarles. Que no se hagan la idea que el juicio por jurado es solo una institución del proceso penal. Porque en el horizonte cercano se vienen los juicios por jurados civiles. Nada más, perdón, Cande, quería agregar. Perdón, ¿puedo hacer No, una perfecto. consulta? Sí. El juicio por jurado igual Se cortó. No sé quién me estaba hablando porque estoy compartiendo pantalla y no puedo ver, pero bueno, cuando vuelva le dejamos preguntar. A ver, yo les venía diciendo esto, ¿no? Y la acotación de Juan es importantísima porque fíjense que solamente se está implementando recién en algunas provincias desde lo penal. Creo que, esto es una opinión personal, la implementación del juicio por jurados en lo civil va a ser un avance muy importante y significativo, y creo que va a mostrar lo que estuvo mostrando en cuanto a porcentajes e índices el juicio por jurados establecido dentro de lo que es el proceso penal, que dio resultados positivos, ¿sí? Si ustedes buscan análisis o digamos, investigaciones que hacen diferentes personas, sobre todo Harfu,
establece que se ha incluso hasta logrado cambiar la visión del poder judicial de la gente, del lego. Es decir, el lego, después de haber pasado y haber ejercido su rol como jurado, que es un rol no permanente, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué, no es que son jurados siempre, es no permanente, son jurados para la causa que les toque y que salgan sorteados, y después, bueno, de ahí a 3 años podrán volver a ser jurados en realidad, jurados legos. Juzgan y entienden todos los vericuetos de un proceso penal. Y desde ese punto de vista fue muy positivo, y dicen que incluso hay testimonios de gente que fue jurado que decía que se sintieron parte, es decir, que se sintieron útiles a los fines de la justicia. No es una cuestión menor, ¿sí? Obviamente esta es una posición, ustedes pueden el día de mañana cuando estudien y cuando les interese el tema decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Les decía, ¿qué pasa con la competencia dentro de lo que es el proceso penal del juicio por jurados? ¿Cuándo el jurado es competente para entender en una causa penal? Como ya un poquito vimos, tenemos primera instancia y segunda instancia. Cuando los delitos sean menores a 6 años, y esto a qué voy con esto, porque yo lo resumí, ¿sí? Cuando tengan una pena que en abstracto pueda llegar a ser menor a 6 años, ¿sí? Va a intervenir en primera instancia un juzgado en lo correccional. En caso de nosotros tener que recurrir, por ejemplo, la sentencia definitiva, la alzada es la Cámara de Apelación y Garantías. En los delitos mayores a 6 años, ¿sí? Se establece la competencia de los tribunales orales en lo criminal, los TOC, lo van a ver resumido en varios lugares, y la alzada, en este caso, va a ser el Tribunal de Casación Penal. El Tribunal de Casación Penal también muchas veces va a entender cuando pasen cosas en la Cámara de Apelación y Garantías, pero lo vamos a ver recién en recurso de casación, no los quiero mezclar. Pero voy acá. ¿Qué pasa cuando hay delitos de 15 años o mayores a 15 años? Planteo este interrogante para después contestárselos, ¿sí? ¿Es la competencia el juicio por jurados? ¿Es la regla el juicio por jurados? ¿O es la regla del tribunal oral en lo criminal? Hay doctrinarios... Hoy. ¿Cómo? Perdón, hoy cuando se me cortó pregunté eso, lo de los 15 años, si era solamente para delitos con penas mayores a 15 años. Sí. Es una... Ahora yo se los voy a explicar. A ver, la doctrina mayoritaria entiende que el juicio por jurados es una garantía que le sirve al imputado, ¿sí? Entonces la regla es el juicio por jurados. Después el hecho de que el imputado pueda rechazar esa garantía y elegir ir a ser juzgado por un tribunal oral en lo criminal es otra historia. Bien, por eso yo pongo regla o tribunal oral en lo criminal. Obviamente que de las sentencias emanadas por un juicio por jurados va también a entender el tribunal de casación penal, pero es mucho más acotado porque las sentencias siempre vienen de un veredicto, y los veredictos son irrecurribles. Lo que es recurrible es la sentencia. Vamos por acá, garantía de procedimiento, esto ya lo vimos. La ley provincial es la 14.543, que establece juicio por jurados y modifica los artículos del Código Procesal Penal. Siempre que abran el código y vean que empieza a decir bis, ter, quater, es porque está hablando específicamente de juicio por jurados. Garantía. ¿Cuándo se empieza a cuestionar el hecho de si el juicio por jurados es una garantía o no? Hay un caso en Estados Unidos muy conocido que es Patton versus United States, del 14 de abril de 1930. Se plantea el hecho de que la persona que estaba siendo juzgada renuncia al juicio por jurados, y empieza el debate, ¿no? Pero ¿cómo va a renunciar al juicio por jurados y demás cuestiones? Entonces Sutherland empieza a preguntarse y dice, bueno, a ver, las disposiciones constitucionales que refieren al juicio por jurados tienen por consecuencia establecer un tribunal que forma parte de la estructura del gobierno, o solamente garantizan al acusado el derecho a esa forma de juicio. ¿Ustedes qué piensan? No les puse la respuesta porque quería ver qué pensaban ustedes.
Para mí garantizan al acusado el derecho a esa forma de juicio, ¿no? Sí. Forma parte de la estructura del gobierno, dice. No sé, porque si forma parte de la estructura del gobierno, estamos en problemas, por lo menos en nuestra división de poderes, ¿no? Exactamente. A ver, la institución del juicio por jurados es un derecho que tiene, es una garantía que tiene el imputado a ser juzgado de esa manera. Y él puede rechazarla si quiere. En el caso Patton se plantea porque no se llegaban a los 12 jurados y eran 11. Después ustedes leanlo si les interesa, pero me voy a lo de garantías porque no quiero extenderme demasiado. A ver, Sutherland que dice que sí, que efectivamente la respuesta es conducente a esta última cuestión. Garantizan el derecho del acusado a ser juzgado de esta forma, por el pueblo. ¿Sí? Vamos a nuestro Código Procesal Penal para hablar de la garantía de juicio por jurados. Si lo tienen a mano, ábranlo, que me gustaría que charlemos esta cuestión. Si alguno lo quiere leer. Yo no tengo el 22 bis, tengo 23 bis, ¿puede ser? Hay 23 bis, pero también hay 22 bis. Yo lo tengo acá a mano, Candy, si querés lo leo. Dale. El Tribunal de Jurados conocerán los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión o reclusión, o tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto. Sí. ¿Sigo? Sí, sí, sí. En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado personalmente o por intermedio de su defensor podrá renunciar a la integración del tribunal con jurados, en cuyo caso el tribunal se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22. Espera, frenate ahí un cachito. O sea, acá lo que marca la redacción del artículo 22 bis, que hasta ahora viene bien y después la embarra, y ahora vamos a ver por qué, dice, bueno, a ver, la competencia es de juicio por jurados. Ahora bien, el imputado puede elegir que si no quiere ser juzgado por el pueblo, que sea juzgado por un tribunal oral en lo criminal. Si nos vamos al 22, nos habla de los tribunales en lo criminal. ¿Sí? La competencia de los tribunales en lo criminal, que se va a poder integrar con un solo juez o con los tres. Bien, eso se los delego a ustedes. No sé quién estaba leyendo porque no la veo, pero si podés seguir, por favor. Vale. La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del juez, quien previamente le informará de las consecuencias de su decisión y verificará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos. Sí. Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio, no podrá renunciarse al juicio por jurado bajo pena de nulidad. Vamos a hacer un stop Caso de acá. no. Acá nos pone un plazo procesal importante, ¿sí? Esta frase que dice, una vez firme la requisitoria de elevación a juicio, no podrá renunciarse al juicio por jurados bajo pena de nulidad. ¿De qué principio estamos hablando? Si volvemos a la teoría Preclusión, de preclusión. Excelente. ¿Sí? Nos marca la preclusión, es decir, el último momento procesal en el cual uno puede renunciar a ser juzgado por un juicio por jurados va a ser hasta la requisitoria, o cuando esté firme la requisitoria de elevación a juicio. Ese es el último momento. ¿Bien? Seguí con la última parte, por favor, que acá es donde digo que la embarra. En caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22. Perfecto. Vamos a ir otra vez. Dice, cuando haya pluralidad, chicos, estoy muy cansada, pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22. Es decir, si estamos en imputados en una causa, Gretel, Alberto y yo, y Alberto decide ser juzgado por un tribunal en lo criminal, nos arrastra a Gretel y a mí a ser juzgadas por un tribunal oral en lo criminal. Esto es lo que dice el final del artículo 22 bis. Es decir, que mi decisión sobre ser juzgada, es decir, mi garantía, depende de la decisión de otro coimputado.
¿Me siguen con esto? Es importante que lo entiendan. Sí. Es un Malísimo, me errorazo. parece. ¿Cómo? Malísimo. Sí, bueno, a mí también. Y a varios jueces también. Obviamente que se ha solicitado ¿Podés la repetir que se me cortó, Cande? Sí, Me quedé cuando pusiste el cuadro nomás. ok. El artículo 22 sin fines del Código Procesal Penal, ¿sí?, establece que cuando exista pluralidad de imputados, por ejemplo, estamos imputados, Gretel, Alberto y yo en una causa, y Alberto decide renunciar a su garantía de juicio por jurados y ser juzgado por un tribunal oral en lo criminal, nos arrastraría a Gretel y a mí a ser juzgadas también por un tribunal oral en lo criminal. Es decir, que mi garantía deja de ser garantía por la decisión de un coimputado. ¿Se entiende? Lo cual obviamente trajo muchísimos planteos de inconstitucionalidades a claro, esta quiere parte decir del eso. artículo. Claro. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, Porque sí. como Sí, sí. veníamos diciendo, el juicio por jurados es una garantía para el imputado. Por ende, la decisión de otro imputado no podría, no debería, ¿sí?, afectar la garantía de su otro coimputado. Las preguntas son varias, es decir, bueno, ¿y cómo solucionamos esto? Está bien. Lo tachamos de inconstitucional. ¿Cómo lo solucionamos? Porque, a ver, pensemos esto. Cande, ¿podría haber sentencias contradictorias? Claro, podría haber inseguridad jurídica. Una de las cuestiones es esa. Imagínate que, en el ejemplo que yo les di, Alberto, se soluciona que Alberto va a tribunal oral en lo criminal, va a ser juzgado por un tribunal oral en lo criminal, y se realiza un juicio por jurados para Gretel y para mí. Bien. En el jurado nos absuelven y a Alberto lo condenan, por ejemplo, o podría ser al revés, lo cual es altamente probable. ¿Podría haber sentencias contradictorias? ¿Estaríamos cayendo en inseguridad jurídica? Sí, pero a su vez, ¿qué pesa más? ¿La inseguridad jurídica o la garantía constitucional de ser juzgado por un jurado de la persona imputada en el delito? La garantía. Si la persona que rechaza, que digamos, no quiere la garantía de juicio por jurado, si quiere ser juzgada por un juez, por un tribunal, eligió. También nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con la economía procesal? Ante un mismo hecho y con 3 coimputados, ¿vamos a hacer 2 juicios diferentes? ¿O 3? Es para pensarlo, y bueno, obviamente cada uno tendrá su postura, pero para mí y para Cande, muchos... pregunta. Sí, déjame que ¿Y cierre cómo con se esto. resuelve? Bien. Espera que cierre con esto. Para muchos jueces y juezas que han resuelto planteos de inconstitucionalidad del artículo 22 bis in fine, dicen, bueno, sí, reconocemos que esto puede pasar, pero no nos podemos ir de la manda constitucional, no nos podemos apartar de esto. Y la redacción del 22 bis in fine es poco feliz. Sí, Alberto, decime. Ahora te voy a mostrar cómo se... No, digo, ¿cómo vos que te hacen en casación y tenés experiencia y eso, y se resuelve en inconstitucionalidad y Sí. se hace el juicio, se hacen dos causas, se hacen 2 juicios? Sí, se hacen 2 juicios. Mira, Ahí les voy a mira mostrar. qué bien. Bueno, nada, es una pregunta, perdona. No. A ver, los planteos para que casación resuelva tienen que estar bien planteados. Perdonen la repetición de palabras, pero es así. O sea, cuando uno va a casación, tiene que realizar un planteo pormenorizado de por qué cree que es inconstitucional. Lo mismo a la hora de interponer un recurso. En su gran mayoría ya está sentada una doctrina, una jurisprudencia de que el 22 bis de nuestro Código Procesal Penal en esta parte es inconstitucional, ¿sí? Violenta esta garantía y violenta la garantía del juez natural, porque fíjense que la Constitución Nacional nos está diciendo que el juez natural es el pueblo, en este caso, es el jurado. O sea, directamente parte el juez natural, nos dice, viene la Constitución, nos dice el juez natural, en esto es el pueblo
a través del juicio por jurados. Garantía madre, que ya la vimos y ya se las explicamos. Les puse un par de causas que encontré hoy y que tienen diferentes fechas. Siempre hablé sobre la de Dana Ailén Córdoba y Jonathan Omar Heredia sobre homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grave tentativa, porque es la más reciente, pero tenemos estas dos y sobre todo tenemos esta, que la verdad que los fundamentos y la explicación que hace el doctor Natielo, que es uno de los jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, es brillante y se terminó utilizando como fundamento para otras inconstitucionalidades. Vamos a ver esta cuestión. Esta parte la tomé, voy para atrás, de esta causa, de la 29.947, sobre homicidio doblemente agravado, porque me gustó, me pareció interesante cómo fundamentaron ellos también. De hecho, en este fallo fundamentaron también con la causa Díaz Villalba de casación. Es de Mar del Plata la causa, y dice, bueno, desde el ángulo de la doctrina puede recordarse que el doctor Andrés Hartog, reconocido defensor del juicio por jurados, en su obra sobre la ley 14.543 expresó: la redacción del último párrafo del artículo 22 bis es desgraciada, desconcertante, y debe ser inmediatamente declarada inconstitucional. Más allá de que sea nuestra posición que el juicio por jurados es obligatorio por nuestra Constitución, la forma en que quedó redactado este artículo es hasta incongruente con sus propias declamaciones. No se entiende cómo la opción de uno solo de los posibles coimputados por un juicio ante jueces profesionales puede obligar a los demás a tener que ser juzgados de esa manera, aun cuando la voluntad expresa sea la de ser juzgado por el jurado popular que le garantiza la Constitución Nacional. Dice con excelentes palabras y con una excelente redacción lo que un poco veníamos ya charlando, ¿no? Y los jueces dicen, bueno, en tal sentido, en autos es totalmente contradictorio privar a R, uno de los imputados, de ese derecho ante circunstancias que le son ajenas. A ver, es decir, la decisión de B, que Alberto decida, por ejemplo, ser juzgado por un tribunal en lo criminal, a mí me excede, ¿sí? Me es ajeno, porque yo también soy imputada, también tengo garantías, y una de ellas es el juicio por jurados, ser juzgada por un jurado popular. Entonces me es ajena la decisión de Alberto. Te tengo ahí, Alberto, y te tengo ejemplo. El legislador, dice el juez, arbitrariamente optó por la conciliación menos constitucional de los derechos en juego. Interesante, muy interesante. Antes de pasar al procedimiento, les quiero mostrar la sentencia de Díaz Villalba, el fallo del Tribunal de Casación. Denme un segundo, que lo tengo por acá, para que vean un poco cómo Natielo habla del juez natural. Dice que el jurado popular es el juez más natural que hay, porque ya parte de la Constitución. Pauso la grabación porque no lo abrí y no me deja volver a... No me deja abrir el archivo si no pauso la grabación. Cande, Díaz Villalba, ¿de qué año es? 2017. Junio.